Muy bien, hoy es viernes 10 de abril del año 2020 y en nuestro país, como seguramente en muchos otros lugares, se celebra la Semana Santa y también como país hemos tenido que celebrar esta Semana Santa desde el aislamiento, porque aún no se puede ver a las personas ni se puede salir fuera del hogar, solo estamos al interior todos resguardados por este virus que ha venido a cambiar nuestro estilo de vida en realidad. Las emociones del maestro, ¿cómo podemos identificar qué emociones tuvo Jesús y cómo manejó Jesús sus emociones en el tiempo en que Él estuvo con nosotros? Hay quienes han estado cuestionando si Jesús, nuestro gran maestro, tuvo o no emociones. Eso es, pues, fuera de lugar totalmente, ¿no? Las emociones son cosas naturales, como lo vamos a ver más adelante, son respuestas naturales, como lo vamos a ver más adelante, pero cuestionar de que Jesús haya sentido o no algún tipo de emoción, eso es bastante juicioso, diría yo, ¿no? Bastante complicado de entenderlo, porque realmente todo ser humano, y Jesús lo fue, tiene emociones, ¿no? Y la forma en que tiene la persona para reaccionar frente a esas emociones, eso es lo que marca la diferencia, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia en saber cómo estás respondiendo frente a las emociones que te embargan, ¿no? ¿Cómo respondía Jesús? Bueno, utilicé algunas imágenes que ustedes los ven allí de la famosa película La Pasión de Cristo. Si ustedes notan, ahí tienen diferentes expresiones y tienen diferentes formas de poder también transmitir las emociones que han estado viviendo o que vivía en ese momento Jesús. Esto es algo importante a poder destacar porque las emociones van a ser expresadas a través de nuestro rostro o a través de la postura que tengamos o a través de la forma en que actuemos frente a los demás, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar conociendo un poco sobre lo que son las emociones. ¿Qué cosas son las emociones? ¿Qué es lo que podemos entender por la vida emocional? ¿Qué cosa podemos entender acerca de lo que son las emociones? Y ahí tenemos algunos conceptos más básicos como para poder entenderlos, como para poder trabajar con ellos. Ahí me escribe Luis Ángel, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en este lugar y leerte. Jim Caviezel, muy bien, Jim Caviezel se llama el actor que protagonizó La Pasión de Cristo. Gracias, gracias por el dato. No lo tenía a la mano, pero gracias por estar atento a ello también. Entonces, ¿qué cosas son las emociones y cómo podemos de alguna manera comprenderlas para poder manejarlas? Una de las cosas que tenemos que entender prioritariamente, que las emociones son la manera en que respondemos, como lo dice allí, a diferentes eventos o diferentes circunstancias que nos suceden. Absolutamente todos tenemos una manera diferente de responder. Absolutamente todos vivimos la emoción, pero respondemos de manera diferente. Todos vivimos la misma emoción, pero la respondemos de otras formas. La emoción es una respuesta, por cierto, no es algo que usted invente o que venga, o como algunos alguna vez he escuchado decir, que también son utilizadas por el demonio, ¿no? O espiritualmente pueden ser utilizadas por el demonio. Bueno, hay algunos cuestionamientos al respecto, pero porque incluso hay espíritu de tristeza en algún momento, o espíritu de dolor, ¿no? Lo vamos a poder encontrar en la palabra de Dios. Pero bajo estas circunstancias, entender las emociones como algo natural, como una respuesta natural en el ser humano, también ayuda a que podamos de alguna forma trabajar actividades que puedan en algún momento dirigir aquellas emociones que nosotros tenemos. Estas emociones que van apareciendo en nuestras vidas, estas emociones que vamos de alguna manera desarrollando en nuestras vidas, vamos teniendo, vienen acompañadas de cambios físicos, que ya también son de origen innato, que son influidos por la experiencia vivida, por los aprendizajes que nosotros tenemos. Uno aprende a responder de acuerdo a lo que va sintiendo. No todos sienten miedo, por ejemplo, ante un animalito como una rata o un ratón. No todos reaccionan de la misma forma. Algunos sienten temor y su temor los lleva a gritar,
Algunos sienten temor y ese temor lo saben manejar y no terminan gritando, sino simplemente terminan de repente preocupados o cuestionándose. Pero no todos, de alguna forma, no todos son reacciones iguales para todos, ¿no? Y estos cambios físicos, por ejemplo, en la emoción del temor, como hemos estado hablando, puede llegar incluso a aparecer de una manera bastante intensa, como lo que podemos estar viviendo en este tiempo, aquellas personas que sufrimos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? En este tiempo, cuando hay la condición del aislamiento y las cosas que vamos viviendo en esta época de lo que nos ha tocado vivir, estos cambios físicos que acompañan a nuestras emociones se intensifican. De allí que la emoción base que hay para el temor, perdón, para la ansiedad es el temor. Entonces, ese temor que uno siente, que es natural sentirlo, se ve intensificado cada vez más si yo no lo conozco y hace que estos cambios físicos comiencen a producir mayor temor o comiencen a ser más intenso el miedo, generando pues cambios cada vez más complicados de manejar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con cada uno de los temores, porque cada temor perdón, con cada emoción que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ir reconociendo cuáles son sus intensidades, cuáles son aquellas intensidades que van apareciendo en nuestras vidas, ¿no? Esta Estas emociones también tienen una función adaptativa. ¿Qué significa eso? Significa que te van a ayudar a adaptarte a determinadas circunstancias que te va a tocar vivir. La emoción del miedo, por ejemplo, te protege frente a algo que te pueda causar algún tipo de daño. Es una condición es una función adaptativa que te permite protegerte, pero en la medida adecuada, como lo vamos a ver. Si pasamos esa medida, se vuelve algo mucho más difícil de poder sostener. Ahora, quiero que vean conmigo estos dibujitos que seguramente ya lo han visto de la película Intensamente, producida por Pixar en el año 2015. En esta película, los productores de Pixar quisieron de alguna forma intentar manejar o intentar ponerle en figuras, en personajes, las diversas emociones que sentimos. Y para ello utilizaron algunas investigaciones de el psicólogo estadounidense Paul Ekman, que en el año 72, este psicólogo lo que hizo fue clasificar las emociones en emociones bases o emociones básicas, de las cuales eligió 6 emociones que fueron las más básicas. Ustedes lo conocen allí, está alegría, la de amarillo, la azulita es tristeza, la que le sigue, el verde, es desagrado, quien sigue es el temor o el miedo, el que le sigue el rojito, ese ladrillo con cara de asado, es furia, y el último que integra a todas las emociones y que hace que las emociones se evidencien a través de una emoción más fuerte es la sorpresa. Estas 6 emociones, según Paul Ekman, son las bases de todas las demás emociones que podamos vivir en nuestra vida. Alegría, tristeza, desagrado, temor, furia y sorpresa. El resto de emociones que podamos vivir como seres humanos en realidad es una combinación de estas básicas. ¿Y para qué sirven estas emociones? Pues nos predisponen a tener una respuesta organizada de lo que pasa en nuestro interior. Es decir, ayuda a que nosotros podamos de alguna manera responder de una manera saludable cuando somos conscientes de estas emociones. Pero cuando no somos conscientes de estas emociones pueden llevarnos a reaccionar de una manera equivocada o de una manera demasiado intensa. ¿Cómo es que reaccionamos? Nosotros ya hemos visto este PPT seguramente o esta diapositiva porque lo trabajé hace unas semanas atrás en otro material que usted va a poder encontrarlo también en nuestro canal de YouTube, en César Basalar Chacón o en tiempodeamar.org. ¿Cómo es que reaccionamos? Miren, hay una combinación entre lo que pensamos, producidas por nuestros recuerdos, nuestras expectativas, nuestras creencias, y lo que sentimos, donde específicamente están nuestras emociones, pero también se añaden sensaciones de tu cuerpo y también se añaden sentimientos. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción son las cosas que sentimos de una manera corta, intensa,
Mientras que los sentimientos, eso que sentimos se extiende en el tiempo, permanece por más tiempo. Ambas cosas, lo que pensamos y lo que sentimos, producen reacciones. Como ustedes ven allí, la P se junta con la S y terminamos en R, que son reacciones que pueden ser reacciones a nivel emocional, donde la ira o el temor se intensifican al llegar al punto de la violencia o el pánico, o reacciones comportamentales como el hecho de que pueda usted pues de repente de molesto tirar la puerta, enojarse, golpear las paredes o en algún momento incluso llegar al punto de lastimar a otra persona, ¿no? Entonces, lo que usted piensa, sumado a lo que usted siente, le hacen reaccionar de una determinada forma. ¿Qué cosa tendríamos que cambiar en medio de este proceso? Nosotros tenemos que cambiar las reacciones. La mayoría quiere cambiar las reacciones, pero no se da cuenta que detrás de las reacciones hay sentimientos o emociones, hay cosas que sentimos y a la vez hay cosas que interpretamos de lo que sentimos. Nosotros les ponemos un nombre a lo que sentimos de acuerdo a las creencias que tenemos, de acuerdo a los recuerdos que tenemos. El hecho de que en algún momento vi que mi mamá cada vez que sentía miedo gritaba, entonces eso lo aprendí y cuando yo siento miedo y reacciono con miedo, entonces también grito, ¿no? Solo por el hecho de poder haber en algún momento aprendido que ese temor se vivía de una determinada forma, ¿no? Entonces, esas condiciones que estamos de alguna manera reconociendo, es importante que podamos nosotros poderlo tener, prestarle atención, porque la mayoría, insisto, la mayoría quiere cambiar la forma en que reacciona, cuando lo más importante no es solo cambiar la forma en que reaccionamos, sino comprender lo que sentimos y ponerle el nombre adecuado, de acuerdo a lo que pensamos. Lo que usted piensa está relacionado a lo que alguna vez ha vivido, a su experiencia, a sus recuerdos, a sus creencias. Incluso hemos hablado de creencias nucleares en algún momento. Pero eso que usted cree o eso que usted piensa le añade una emoción, se convierte en un sentimiento y eso le lleva a reaccionar de una determinada forma. Basado en estos conceptos que estamos viendo, ¿cómo es que reaccionaban el maestro entonces? ¿Cómo es que reaccionaba Jesús emocionalmente hablando? ¿Cuáles habrían sido las emociones de Jesús en esos diferentes ámbitos de su vida que le tocó vivir cuando estuvo en la tierra? Para poder comprender las reacciones de Jesús, tenemos que identificar lo que sentía y también, junto a ello, identificar lo que pensaba. Así es que la reunión que hoy nos toca poder compartir es importante no solamente quedarnos con la reacción que tuvo, sino ir un poquito más allá, a comprender lo que estaba sintiendo probablemente y a poder intentar comprenderlo y también a poder identificar qué cosa podría haber estado pensando para reaccionar de esa forma. Les decía hace un momento, ¿no? En la anterior diapositiva que hay 5 emociones, bueno, 6 emociones que se vivían de acuerdo a lo que dice el psicólogo Paul Ekman. Entonces, vamos a ir descubriendo cómo reaccionaba Jesús en la alegría, cuando estaba con tristeza, cuando sentía desagrado. ¿Creen que Jesucristo habría sentido desagrado por algo? Seguro que sí, ahora lo vamos a comprender. ¿Habrá sentido temor Jesús? ¿El que venía a levantar muertos? ¿El que podía con sus palabras calmar la naturaleza? ¿Habrá sentido temor en algún momento? Lo vamos a ir conociendo, al igual que furia y al igual que sorpresa. Empecemos entonces por comprender qué cosa es la alegría y cómo la vivió nuestro gran maestro. La alegría, de alguna forma, es parte de una emoción que nos mueve, que como lo dice allí, nos invita a vivir, nos moviliza. A diferencia de las demás emociones, como lo vamos a ver más adelante, las demás emociones nos paralizan o nos limitan. Sin embargo, la alegría lo que hace es movilizarnos, lo que hace es movernos, lo que hace es trasladarnos a una condición en la cual podamos nosotros generar algún tipo de energía saludable, ¿no? La alegría te lleva a vivir con los pies en la tierra. Ojo que la alegría se disfruta, uno comienza a vivirla disfrutándola. En su máxima intensidad, cuidado, se puede convertir en euforia
o en lo que algunos psicólogos llaman también manía, ¿no? Donde la persona se siente todopoderosa, donde la persona se siente vivir en las nubes, donde la persona siente que puede hacer todo lo que quiera porque todo lo puede, ¿no? Se siente todopoderoso. Claro, en el caso de Jesús, ahora lo vamos a ver, podría él con toda la libertad del mundo decir soy el todopoderoso, porque lo era. Pero en nuestras condiciones como seres humanos que somos, esa alegría que muchas veces nos moviliza, si no le damos una orientación adecuada, si no le ponemos un cauce adecuado para que esas emociones fluyan, terminará llevándonos a las nubes, terminará siendo algo descontrolable totalmente. La alegría, por cierto, es diferente al placer. El placer depende de lo que los demás nos hagan sentir, mientras que la alegría depende de lo que uno mismo puede lograr sentir. La alegría parte desde tu interior y te va movilizando de adentro para afuera. Pregunto, ¿en qué momento Jesús se habría sentido alegre? ¿En qué momento nuestro maestro pudo haber disfrutado de sentirse contento o feliz? ¿En qué momento nuestro maestro pudo disfrutar? Una de las palabras que utiliza la Biblia para referirse a la alegría es también lo que se denomina el regocijo. Y en Lucas capítulo 10, en los versos 21 y 22, se establecen algunas partes donde describen esta alegría que Jesús vivió. Dice la palabra, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Usted se acuerda del momento en el cual los discípulos de Jesús venían muy contentos para poder decirle, Dios, todo lo que nos dijiste es que íbamos a hacer, lo hemos hecho, y hasta los demonios, dicen, ¿no? En ese contexto dicen, y hasta los demonios se nos someten. Y claro, definitivamente. Y esa condición de alegría con la que ellos venían, probablemente en algunos hasta euforia, diciéndole, Señor, hasta el diablo se somete, o hasta los demonios se someten, Jesús les dijo ese mismo instante, les mostró su alegría, les dio la oportunidad de reconocer que eso que sienten en su espíritu pueden también expresarlo. ¿Sabe por qué digo que esto es importante? Porque hay mucha gente en este tiempo, lastimosamente, que no disfruta su alegría, que en un momento está sintiéndose feliz, pero viene a su mente un pensamiento diciendo, no te rías mucho, que quien se ríe demasiado termina llorando después. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha escuchado esas palabras que alguna vez decían que no te puedes reír mucho porque si no después vas a llorar? ¿Ah? Esa es una creencia nuclear en nuestras memorias que de alguna forma se junta a lo que estamos sintiendo y corta o paraliza la alegría que uno está viviendo, disfrutando. Hay gente que en la actualidad, aun cuando va a la iglesia, él puede estar feliz en cualquier lugar fuera de la iglesia, pero que una vez ingresa a su iglesia, le cambia el rostro. La alegría se quedó fuera, en la puerta. Comienza a vivir una condición más de, ¿cómo decirlo? Se contrista, ¿no? Se va comenzando a sentir como que todo aquí es asombroso, nadie se puede reír. Ante la presencia de Dios no podríamos reírnos ni estar tan alegres porque Dios necesita o merece reverencia. Y hemos cambiado nuestra alegría y el regocijo por una reverencia falsa que no nos deja vivir ni disfrutar aquellas cosas buenas que hemos vivido. El Maestro Jesús tuvo la libertad de regocijarse y mostrar su alegría con total libertad. No era algo que él se pudiera ocultar. Las demás emociones, como dicen allí, van a venir solas, pero con la alegría uno hay que buscarla. Uno hay que encontrarle motivos para alegrarse a todo lo que le está ocurriendo. Usted podría decir, sí, pero en este tiempo de aislamiento, ¿cómo nos podemos alegrar? Si no hay nada que pudiera hacer, todo el mundo está de miedo, sí, pero también hay cosas que nos pueden alegrar la vida, como el hecho de tener a su familia con usted, como el hecho de que usted esté escuchando este video y está viendo estas diapositivas porque tiene un recurso tecnológico en sus manos que le permite disfrutar de este tiempo. ¿Eso no es acaso un motivo para alegrarse? Usted seguramente, ahora que está viendo esto, ha almorzado el día de hoy. ¿Ese no es un motivo para alegrarse? Hay gente que no lo está haciendo.
Hay gente que todavía no ha podido ni siquiera saber qué va a hacer mañana o qué va a comer mañana. Sin embargo, hay mucha gente que también lo estamos haciendo y no estamos siendo agradecidos, porque lo único que estamos encontrando es tristeza, dolor, miedo. Entonces, desde ese punto de vista, es importante reconocer y aceptar esta emoción de alegría como una condición en la cual cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir. ¿Me estoy dejando entender? Estoy dejando entender que la alegría es algo que lo invita a movilizarse, lo invita a moverse. Es más, la alegría puede ser una condición que lo ayude a poder ayudar a otras personas. Así es que es importante reconocer, aceptar, asimilar y disfrutar esta alegría que hemos venido recibiendo por parte del maestro. Y el maestro tuvo la libertad de poder mostrarlo. Vamos a seguir entonces con la tristeza. ¿Qué me dice usted de la tristeza? La tristeza tiene algunas características interesantes, ¿no? Cuando uno se siente triste, aumenta la sensibilidad. Nos ayuda a reconocer emociones incluso de otras personas. Esta tristeza aparece cuando tenemos expectativas que han sido incumplidas. Algo que usted esperaba no se pudo cumplir, entonces aparece su tristeza, ¿no? Comienza a sentirse un poco acongojado, melancólico, apenado, porque lo que esperaba no se pudo cumplir. Pero esta tristeza crece cuando uno la guarda, cuando uno es como dirían criollamente, termina comiéndose su emoción y no deja que esto fluya. Esta tristeza hace que cada vez más se vaya llenando y llenando su interior con este sentimiento cuando no permite expresarse. Por eso es que dice que la tristeza se diluye cuando es expresada, pero cuando no lo expresa, se queda guardada en su corazón. Se queda llenándose la vida de mayor nostalgia, de mayor congoja, y le hace sentirse totalmente desproporcionado emocionalmente hablando. En su nivel más intenso, ya les decía que así como la alegría en su intensificación se va a la euforia, la tristeza cuando está intenso también se convierte en depresión. Y allí en depresión la persona desaparece, la persona es como si no estuviera, como que si no se encontrara a sí misma. ¿Qué es lo que hace esa persona? Pues se enfoca en lo que no tiene, se enfoca en lo que le hace falta, se enfoca en el dolor que está viviendo y no en la realidad que va a su alrededor, la realidad que ve a su alrededor. Lo que hace es estar tan sensible y tan ensimismado que termina cayendo en una tristeza profunda que lo termina convirtiendo en una depresión. Recuerde, cada emoción tiene una intensidad. La intensidad máxima de la tristeza lo puede llevar a la depresión. Ahora, pregunto, ¿bajo este concepto Jesús estaría triste? Sí, claro que sí. ¿Y en qué momento Jesús podría haber estado expresando su tristeza? Usted dirá, sí, cuando se fue a la cruz. Sí, claro que sí. Pero también hay otro momento en el cual él muestra su tristeza llorando por una ciudad. Lucas capítulo 19 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mire, ¿ve? Jesús esperaba que esta ciudad conociera lo que significa para ellos su paz, pero no lo hicieron, no conocieron. Y esa condición de no conocer lo que Jesús les quería mostrar, lo llevó a él a sentirse triste y tener la libertad de expresar su emoción, la libertad de poder decir estoy triste y además llorar sobre ella. ¿Qué pasa en estas condiciones con cada uno de nosotros donde estas emociones nos la guardamos? Al igual que la alegría, cuando decía que muchas veces hay gente que está tan feliz, pero que cuando entra a un templo se llena de reverencia y su felicidad se queda en la puerta del templo, también igual con la tristeza, cuando hay un dolor emocional, hay mucha gente que no se conmueve o que no se permite expresar esa tristeza. Y lo que hace más bien con ello es anularla, es guardarla. Y al guardarla va creciendo, como lo decía hace un momento. Jesús, aún con lo que le pasó a su amigo Lázaro, se conmovió con ello y lloró.
En Mateo capítulo 26, él expresa que, o el autor expresa que Jesús se entristece en gran manera. Mire usted, esta tristeza que Jesús tenía y la vivía estando con nosotros, también tuvo la libertad de expresarla. ¿Por qué digo esto? Y permítame con mucho respeto decirlo, porque hay muchas personas que le van a decir que si tiene usted un pariente que ha fallecido o si tiene usted un pariente que está pasando algún dolor emocional, alguna pérdida, hay quienes le van a decir, pero confía en el Señor. ¿Cómo puedes estar así? ¿Dónde está tu fe? Y eso, en vez de animarlo, mi hermano y mi hermana, permítame decirle, lo anula peor. Hay gente que llega al extremo de decir, no tienes por qué llorar el dolor o la muerte o la pérdida de tu ser querido, y mucho menos llorar por un animalito que se ha muerto. Hay gente que es así y no se da cuenta que lo que está haciendo es anulando una de las principales emociones que puede hacer que nos sensibilicemos, pero que también nos puede llevar a un dolor o a un duelo no resuelto que nos termine lastimando. Por eso es importante expresar lo que uno siente. Jesús tuvo la libertad de hacerlo. Estando con nosotros, vivió sus emociones con total libertad y con total espontaneidad, como lo estamos reconociendo y como lo estamos viendo. La mejor manera de manejar esta tristeza es siendo agradecidos. Y para ser agradecidos es importante expresar lo que uno siente. No tema decirle a sus padres, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, al pastor o al sacerdote, tengo miedo, o me siento triste, o estoy alegre. No tenga miedo de compartir su emoción. Aprendamos a darle un cauce a esta tristeza para que pueda fluir y pueda diluirse cuando pueda expresarla. El problema es cuando no quiero hacerlo. El problema es cuando no me dejan hacerlo. El problema es cuando yo me siento mal y lloro y alguien viene y me dice, ¿qué haces llorando? Vamos a aplicar fe, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Cuidado, cuidado mi hermano y mi hermana, porque estaremos haciendo que esa tristeza, al no ser expresada, se guarde y al guardarse crezca y al crecer convertirse en una depresión o en un duelo no resuelto que finalmente termine siendo también una condición depresiva. Así que cuán importante es reconocer esta emoción también en el maestro y aprender a vivirla nosotros mismos. Cuán importante es también darle espacio a esta emoción en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser, como lo estamos viendo y reconociendo. Vamos en este momento con otro más, con otra emoción más. Estamos hablando de la alegría, estamos hablando de la tristeza, que por cierto, la tristeza es una emoción contraria a la alegría, por cierto, ¿no? Vamos a otra emoción. ¿Jesús habrá sentido desagrado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Jesús habrá sentido desagrado? El desagrado no es lo mismo que estar enojado o que estar furioso. No es lo mismo, por cierto. El enojo y la furia es otra emoción probablemente más intensa que el desagrado. Pero el desagrado es una condición en la cual me permite sentir una contrariedad por algo que me disgusta, por algo que me mantiene descontento. Yo no sé cómo manejar esto, pero siento algo en mi interior que no me hace sentirme bien. Siento cierto disgusto o cierto descontento que me incomoda, me molesta, me hace sentir rechazo por lo que me está pasando. Este desagrado, o que en algunas versiones se traduce como asco, no solo está relacionado a la vida social, sino también está relacionado en nuestra vida, llamémosla, cada vez que comemos algo. Cuando vemos que algo nos da asco, es porque sentimos que eso pudiera ser algo tóxico para nuestras vidas. Y por eso sentimos ese desagrado o esa repulsión y no queremos probarlo. Lo mismo pasa con nuestros contactos sociales. Hay gente que nos hace sentir desagrado y a la cual preferimos rechazarla o evitarla para no sentir este sentimiento. ¿Por qué? Porque el desagrado lo que hace es causar incomodidad, fastidio, causa cierto enfado y a veces hasta rechazo. En su nivel máximo llega a poder rechazar a las personas.
Esto puede darse producto del aburrimiento, del cansancio, de la disconformidad, y en su nivel más intenso se convierte en rechazo o enfrentamiento continuo. ¿Ustedes creen que Jesús habría sentido esto? ¿Habría sentido desagrado? ¿El maestro habrá sentido algo de fastidio, enfado? Sí, seguro. Y seguro que usted está pensando, diciendo, eso fue cuando ocurrió en el templo, cuando llegó a los mercaderes del templo. No, 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 no. Todavía no llegamos a esa emoción que es la furia. Ahorita solamente hay una incomodidad, hay un fastidio, hay algo que no nos deja estar tranquilos. ¿Y en qué momento le pasó eso a nuestro gran maestro? Pues en Marcos, capítulo 9, habla sobre una relación en la que le trajeron a Jesús, a cierto niño, y se lo habían puesto a los apóstoles para que pudieran ayudarlos, pero no habían hecho nada. Entonces se lo traen a Jesús y él respondiendo dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice, ¿no? ¿Se recuerda de ese momento? Recuerda ese momento en el que Jesús, molesto, incómodo, fastidiado, les dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Cuántas veces a su vida ha venido esa sensación? Esa sensación de decir, ya no aguanto, ya me siento mal, o sea, no aguanto a esta hermanita, a este hermanito, no aguanto esta condición, esta situación. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viviendo la emoción del desagrado, pero hay gente que no lo soporta. Y en vez de poder de alguna manera lidiar con ello o trabajar con esta emoción, lo que hace más bien es expresarla de una manera poco saludable y termina dañando a las demás personas. Se siente con desagrado, pero igual lastima a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos o pensamos que nos sentimos así por culpa de la otra persona y terminamos lastimando a la otra persona porque nosotros nos sentimos así. Cuidado, cuidado con lo que estamos haciendo. Jesús mismo llegó a ese punto de poder expresar esa emoción de desagrado en algunos momentos. Otro episodio, por ejemplo, es el de Juan. En el capítulo 2, en el verso 4, ¿se acuerdan cuando Jesús y sus apóstoles habían sido invitados a unas bodas, a las bodas de Caná? En ese momento viene la mamá de Jesús y le dice, hijo, se acabó el vino. Y ante esa condición, ante ese momento en el cual la madre de Jesús vino a decirle lo que estaba pasando, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerda? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dijo él. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. También es una respuesta producto de la incomodidad, producto del fastidio. Probablemente no estuviera enfadado, pero Jesús lo respondió. ¿Y qué hizo María? Permítame, por favor, con mucho respeto decirlo. ¿Qué hizo María frente a la respuesta de Jesús? ¿Qué hubiera hecho usted como madre cuando usted le pide a su hijo que haga algo y su hijo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Qué hubiera hecho con su hijo? Probablemente lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho, ¿no? O llamarle la atención o darle un par de coscorrones, como dicen algunos, por una respuesta tan desagradable que pueda estar dando. Sin embargo, ¿qué hizo María frente a ello? ¿Mm? No hizo nada. Lo único que fue es ir a decirle a esas personas que estaban allí, háganle caso a él. Todo lo que él tenga que decir, háganle caso. ¿Ah? ¿Se acuerda? El maestro le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y la mamá, fuera o lejos de irle y llamarle la atención y decirle, como algunas madres lo hacen, ¿no? ¿Cómo es posible que me digas esto? Yo siendo tu madre, yo que perdóname por lo que voy a decir, pero yo que te he tenido en mi vientre, ¿cómo me vas a contestar así? No, 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 no. Jesús ni María trabajaron esas emociones de esta forma. Jesús tuvo la libertad de poder expresar su fastidio, su incomodidad. Y eso no hizo que la madre de Jesús, María, terminara condenándolo o terminara llamándole la atención. Por eso es que la mejor manera de manejar este desagrado es aprendiendo a ser empáticos, aprendiendo a saber cómo se sienten los demás. Curiosamente, Jesús, después de ver a su mamá diciéndole lo que le dijo y haberse sentido incómodo y haberse sentido fastidiado,
no se quedó con ese fastidio, no se quedó con esa incomodidad. Fue empático con la necesidad de María y además la necesidad de las personas que estaban con ellos. ¿Y qué hizo? Preparar el mejor vino. ¿Te acuerdas? En esa boda de Caná, que llegó a terminar de preparar el mejor vino, tal es así que llegaron incluso hasta reconocer eso, el maestre, ¿no? Que probó el vino y que dijo, oye, ¿cómo es posible? En las demás bodas nos traen el vino mejor al principio y al final nos dan el que queda, pero ahora nos han guardado lo mejor para después. ¿Ah? Jesús fue empático no solo con la mamá, sino con la gente, a pesar, ojo, a pesar de sentirse en algún momento incómodo o fastidiado. No está mal que usted sienta eso. Lo que probablemente esté mal es cómo reacciona cuando usted se siente así. Aprendamos del maestro, aprendamos a reaccionar, que de repente en un primer momento, ¡pum!, respondemos de forma incómoda, de forma fastidiada, pero después podemos empatizar con la persona, podemos pedir disculpas si es necesario, podemos de alguna manera terminar haciendo lo que nos están pidiendo, aunque no lo hayan hecho de una manera agradable. Como en el capítulo anterior que estábamos hablando de Marcos, ¿no? En la historia donde le dicen a Jesús que no pueden sanar sus apóstoles a este muchacho, y Jesús dice, ¿hasta cuándo lo sabré de soportar? Pero igual le dice, tráiganmelo. Y Jesús lo termina sanando. Así que es una emoción también válida, también importante de validar en nuestras vidas y de aprenderlas a manejar. ¿Qué les parece? Hemos visto la alegría, hemos visto la tristeza, estamos viendo el desagrado. Vamos con otra emoción más, por favor. Ajá, el miedo. ¿Jesús habrá sentido miedo? ¿Qué significa tener miedo? El temor es un instinto de conservación. Nos ayuda a poder sostenernos, mantenernos y protegernos. Este miedo, este temor, suele ser anticipatorio y suele aumentarse con la imaginación. De tal manera que si usted es un gran creativo o una gran creativa, probablemente sus miedos lo lleven a crear algunas escenas en su mente que son totalmente fuera de la realidad, pero que hace que usted comience a sentir amenazas o alarmas que le terminen generando ansiedad. El miedo crece con la imaginación, pero disminuye con información. ¿Sabe cuáles son los tres grandes miedos y qué es lo que produce la ansiedad? El miedo a la soledad, el miedo a no tener a nadie con usted, el miedo a no saber qué hacer si usted se encuentra solito o solita. También existe el grande miedo a la impotencia, al tener que depender de otros para hacer algo que usted necesita. Ese miedo que le lleva a sentir que no va a poder hacerlo o que no puede hacer algo solo porque necesita que otra persona lo ayude o que no sabe cómo resolver algo y le genera tal impotencia que termina convirtiéndose en miedo. Y el tercer miedo, y el que más hay gente involucrada, es en el miedo a perder el control. El miedo a creer que se está volviendo loco, se está volviendo loca con todo lo que viene a su mente. Ojo, y permítame decirle que lo que usted piensa no define lo que usted es. Lo que usted siente no define lo que usted es. Su vida está definida por lo que piensa y lo que siente, pero hay que aprender a diferenciar, a discernir entre uno y el otro. ¿Qué me dice usted? ¿Jesús habrá sentido miedo? El libro de Marcos, capítulo 14, cuando Jesús estaba yendo ya al Gólgota, dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire, acá hay dos emociones en conjunto, la tristeza y el miedo. Y les dijo, producto de esa tristeza y producto de ese miedo, les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En otras palabras, tenía miedo de morir y se sentía sumamente triste. En otro episodio, en el libro de Mateo, él decía que estaba muy triste y temeroso porque se sentía morir. ¿Cuántas veces has tenido este sentimiento? ¿Cuántas veces has sentido esta sensación de morirse? Probablemente en este tiempo, con
con el aislamiento en el cual estamos todos involucrados, haya habido mucha más posibilidad de conocer, reconocer y vivenciar esta emoción, la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque es una condición natural, es una respuesta a lo desconocido. Me siento angustiado porque no sé qué va a pasar. Ahora, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que el tercer día resucitaría, pero aún con todo, aún sabiendo, tuvo miedo. Y aún sabiendo lo que le podría llegar a pasar, lo enfrentó. ¿Se recuerda el momento en el cual él le dice al Padre, Dios mío, por favor, si te es posible, pasa de mí esta copa? Solo si te es posible. Jesús enfrentó su miedo, no se quedó con el miedo. Lo que hizo fue, de alguna forma, enfrentarlo. Y por eso es que se lleva a Pedro, Juan y Jacobo para que puedan acompañarlo en medio de este proceso. Y sabe, si usted tendría que pasar un proceso difícil en su vida, ¿a quién acudiría? ¿Tiene usted un Pedro, un Jacobo, un Juan en su vida? ¿Tiene usted gente a la cual podría usted decirle con total libertad, me siento triste y temeroso? Y si usted tuviera gente que escuchara sus temores y sus tristezas, ellos podrían de alguna manera estar al lado suyo. ¿Tiene gente en la que pueda confiar? Y si usted fuera un Pedro, un Jacobo o un Juan para otras personas, si usted fuera un amigo que está escuchando a otro decir que se siente triste o que se siente temeroso, ¿cuál sería su respuesta? ¿Se quedaría dormido como Pedro, Juan y Jacobo? ¿Escucharían a su amigo sobre la condición que tiene para poder decirle, no estés triste, vamos, ánimo en el Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Se lo diría así? ¿O escucharía su tristeza? Si le diría que tiene miedo, ¿usted lo inspiraría a decir que no tenga miedo? ¿O le ayudaría a poder manejar ese miedo? ¿Mm? ¿Qué haría usted si fuera Pedro, Jacobo y Juan y tuviera un amigo como Jesús que le venga a decir que está triste y que está temeroso porque se siente morir, porque tiene miedo de morir? Ahora en este tiempo hay mucha gente así porque no sabe cómo manejar estas emociones, no ha sabido aún poder dirigir las emociones que tiene por un cauce adecuado. La mejor manera de manejar el miedo es enfrentándolo. Si no tengo información, comience a buscar información, pero la adecuada. No se sobreinforme sobre las cosas que están pasando. Si tiene miedo a perder el control, tranquilo o tranquila, aprenda a respirar profundo y aprenda a poder saber que no todo se puede controlar. Hay cosas que sí se pueden controlar, pero hay otras que no. Así es que nuestro maestro nos enseña a poder expresar nuestras emociones con total libertad y con total espontaneidad. Ahora sí hablemos de la furia. Ahora sí hablemos de esa emoción que nos lleva a estar o a convertirnos en personas incluso hasta agresivas. La emoción de furia, la furia es como una emoción que en caliente genera ira, rabia y cólera, pero aparece justamente como una condición que nos lleva a recuperar el terreno perdido o luchar por algo que uno considera justo. Esa es una furia sana, ese es un enojo sano. Si es que yo estoy enojado por conseguir o luchar algo que yo considero que es justo, entonces es saludable. Pero si es una emoción, como lo llaman en frío, si es una emoción que habiendo ya explotado en ira, en rabia, en cólera, todavía sigue usted sintiendo odio, violencia, resentimiento que aparece producto del dolor, entonces eso ya se vuelve una furia patológica. Es una emoción que ya se convirtió en una enfermedad, es una emoción enfermiza, porque ya lo llevó a la persona a vivir de venganza, de resentimiento, de odio.
y eso genera en la persona un mayor malestar. Antes de la rabia suele venir la frustración, la impotencia, la desesperación. ¿Jesús habría sentido furia? Hay dos momentos en particular en que Jesús siente esta emoción. La primera es a través del libro de Marcos, conocemos la historia, que Jesús estaba predicando y en ese momento que mientras él estaba hablando y predicando, le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban los niños. En vez de hacer que los niños lleguen a Jesús, ellos más bien los reprendían, los echaban fuera de ahí. Viendo eso, Jesús utiliza la palabra de se indignó, que es una forma de furia saludable, una indignación que lo llevó a decir, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Y no fue una declaración, y permítame con mucho respeto decirlo, no fue una declaración poética de dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. No, fue una declaración de indignación, tal vez hasta con grito, donde elevó la voz y dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque estaba con una furia, con un malestar, con una rabia, con una indignación que lo hacía actuar en función de buscar la justicia de esos niños. Los adultos muchas veces en las iglesias andamos callando a los niños, diciéndole ya, cállate, cállate. O los mandamos a la escuela dominical para que puedan estar allí y hagan sus actividades en las escuelas dominical y nos dejen a nosotros los adultos, entre comillas lo digo, estar solos escuchando la palabra de Dios. Miren lo que hizo Jesús, se indignó. Tenía mucha furia, tenía mucha rabia porque su rabia contenida la supo dirigir a través de una indignación y reclamar lo que es justo, que los niños también vengan a él. Pero si Jesús no hubiera dicho eso, si Jesús no hubiera expresado esa indignación, probablemente, como ocurre en la actualidad, hubieran habido momentos en que iba guardando cada vez más odio, más resentimiento, más rencor y terminar llenando su corazón de amargura y probablemente convirtiéndose en una persona violenta, que ahora mucho está aconteciendo esto en los hogares. ¿Por qué la gente se pone violenta en los hogares? ¿Por qué hay tantos niños o tantas mujeres maltratadas llamando por teléfono a la línea de emergencia, a la línea 100 de emergencia, diciendo que están siendo violentadas? Porque hay gente que no está aprendiendo a manejar estas emociones. Porque la furia de estas personas ya no es indignación, sino que se ha convertido en violencia, se ha convertido en odio, en resentimiento. Por eso, la mejor manera de manejar esto es aprendiendo a expresarla, pero en el momento adecuado y de la forma adecuada. Jesús lo hizo con indignación, no lo hizo con violencia. Y si usted me dice, ¿y los mercaderes del templo? Claro, ahí dice en Juan capítulo 2 que Jesús se enfrentó a los mercaderes del templo, pero lea bien esos por favor, y usted se va a dar cuenta que Jesús, antes de entrar a los mercaderes del templo y sacarlos a latigazos, justamente se tomó el tiempo de preparar un látigo de 3 cuerdas para poder comenzar a repartir. Y yo estoy seguro, bueno, casi seguro diría yo, que esto que Jesús estaba haciendo de repartir golpes no eran las personas, eran a los animales que estaban allí para poder hacer que se vayan. A un animal no le puedes decir, por favor, sal de acá. Lo tienes que agarrar a golpes. Por eso hizo su látigo. No fue para las personas. Eso es lo que yo creo. Permítame, con mucho respeto, decirlo. Pero es una condición también de indignación. Él quería recuperar el templo de su padre. Él quería defender el templo de su padre y por eso que actuó de esa forma. Pero no actuó con forma de violencia para con las personas. Se indignó totalmente con ellos. Aprender a manejar estas emociones nos ayuda muchísimo a evitar caer en violencia. Si usted se siente molesto por algo, exprese su molestia mientras sea molestia y no lo lleve al acto de usarlo como una herramienta de violencia.
o de resentimiento o de odio que termine lastimando a otras personas. El libro de Efesios, Pablo, es claro cuando dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis implica que tenemos la libertad de sentirnos molestos. Es más, todavía es casi un mandato. Usted puede molestarse, pero no deje que su molestia lo haga pecar. En otras palabras, no deje que su molestia lo lleve a lastimar a otros o lastimarse a usted mismo. Porque hay gente que cuando se siente sumamente molesto por cualquier cosa y no quiere atacar a otros, se ataca a sí mismo. ¿A través de qué? Golpes en la pared, a través de cortes en los brazos, a través de algunos actos compulsivos, de comer y comer y comer para luego devolver, o incluso algunos momentos en los cuales entra a su dormitorio y termina rompiendo todo. ¿Por qué? Porque, como diría mi hijito, la furia se le subió a la cabeza y tenemos que aprender a manejarla. Jesús también se puso furioso por todo ello. Es importante poder aprender a manejar todo ello. Y luego tenemos la última emoción, sorpresa. ¿Jesús se habrá sorprendido? La sorpresa es una emoción breve, causada por algo que es imprevisto o es inesperado. Puede ser desencadenada por estímulos novedosos, por cambios bruscos o por cosas que no se esperan. La sorpresa, como todas las emociones, son neutrales. Puede generar sensaciones agradables, como también generar sensaciones totalmente desagradables. La sorpresa hace que las personas estén alertas a algo o a alguien. Es más, hay autores, pedagogos que dicen, si en su clase no hay sorpresas, difícilmente esa clase será aprendida. Porque la sorpresa te mantiene en un estado de alerta continuo. Te dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que vivir. Te genera la oportunidad de tener todas tus sensaciones atentas a lo que va a ocurrir. ¿Jesús habrá tenido esta emoción de sorpresa? Uf, muchísimas veces. Y permítame compartirlos ya para ir terminando. Mateo 8, capítulo 8, verso 10, refiere justamente de que Jesús, al oír la fe de esta persona que estaba con él, decía, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Sorprendido Jesús de que alguien tuviera tanta fe, como en Mateo con la fe de la mujer cananea, que también sorprendió a Jesús. Tu fe te ha salvado, le llegó a decir incluso. Esa condición de sorpresa también es importante en nuestras vidas aprender a gestionarlas, porque si usted puede reconocerla y la puede identificar, esta sorpresa, que pudiera ser algo desagradable por un cambio brusco, puede llegar a calmarlo y puede llegar a relajarlo y a aprender a ver las cosas de una manera diferente. Eso, de alguna manera, ayudaría a establecer mejores formas de ir redirigiendo nuestras emociones. Una más, por favor, que quisiera que usted preste atención respecto a las emociones de Jesús. ¿Qué emoción cree que expresa esta cita cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y terminaba diciendo, estando en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Se acuerda de ese momento? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué emoción podría expresar eso? ¿Qué emoción podría expresar esta frase de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en realidad, permítame preguntarle con mucho respeto, ¿Jesús en realidad mmm, había sido desamparado por Dios? ¿Jesús habría sido abandonado por Dios? Yo particularmente pienso que sí. Y permítame explicarle por qué. Porque en un momento determinado, Jesús estaba cargado con tanto pecado que llevaba de la humanidad. Jesús cargó en su cuerpo todo el pecado del mundo, del pasado, del presente y del futuro incluso. Jesús estaba cargando en su propia humanidad
los errores que cometieron toda la humanidad, que cometimos toda la humanidad. En ese instante, podríamos entender que Dios, que es, como dice su palabra, santo, 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 que la santidad divina no puede habitar con el pecado. Es un principio divino. Y por tanto, en ese instante, la santidad divina no podía estar cerca a su Hijo, Jesús, que cargaba todo el pecado del mundo. Por tanto, Dios no podía estar presente allí en la crucifixión. Y por eso, al Jesús saber que no sentía la presencia divina en ese instante, tampoco se guardó nada. Jesús no guardó ninguna emoción y él tuvo la libertad de gritarle a su padre, porque dice que fue un grito. Algunos decían que estaba llamando a Elí incluso. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no se guardó ninguna emoción. Él fue espontáneo y tuvo la libertad de expresar lo que sentía, aunque siempre de una manera regulada, nunca en una forma que pudiera ser dañado. Y aquí permítame una cuestión más. ¿Cómo cree que Dios tomó ese reclamo de Jesús de que Dios le había desamparado? ¿Cree que Dios le habría dicho, qué malagradecido eres, cómo me tratas así y encima yo que soy tu padre me vas a venir a decir esas cosas? ¿Yo que soy tu padre me vas a venir a reclamar eso? ¿Cree que Dios actuó así? Para nada. Tenemos un Dios lleno de amor, aunque santo a la vez. Dios pudo haber escuchado esta expresión de Jesús, pudo haber sabido que en su corazón estaría eso y por eso sufrió, porque Dios también sufre. Pero eso no hizo que se viniera a su Hijo Jesús a maltratarlo o a reclamarle o a no darle lo que se merecía, que es sentarse a la diestra de Dios Padre. Como lo escuché alguna vez decir a alguien, la cruz de Cristo no fue su destino. La cruz de Cristo fue parte del camino. Y esto que estamos viviendo, señoras y señores, hermanos y hermanas, en este tiempo, no es nuestro destino, es parte del camino. Este aislamiento que estamos viviendo no es el lugar donde nos vamos a quedar para siempre, es el lugar donde tenemos que aprender a transitar. Porque lo que yo conozca, voy a poder controlar. Pero lo que no conozca, eso me puede estar controlando. Y lo que me controla termina lastimándome. Así es que aprendamos a conocer cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Señor Jesucristo, cómo son las emociones o cómo manejó sus emociones nuestro gran Maestro, para que aprendamos a vivir limpia, espontánea, con libertad y no tener que aguantarnos todas las cosas que alguna vez nos dijeron con respecto a las emociones. ¿Ha escuchado alguna vez que en algún momento nos llegaron a hablar diciendo que éramos cristianos emocionales? Y lo decían de una manera incluso hasta despectiva. Es un cristiano carnal porque es un cristiano emocional. Óigame, Jesús también fue emocional y tuvo la libertad de expresar sus emociones con total espontaneidad, libre. Aprendamos de nuestro Maestro a poder hacer que lo que sentimos sea también la oportunidad de sacarlo, de expresarlo de una manera saludable. Aprendamos a regular nuestras emociones, a identificarlas para poder aprender a dirigirlas. Espero que lo que hoy hemos tratado lo ayude a reconocer estas distintas emociones que tenemos en nosotros, pero que debemos aprender a darle un cauce. ¿Sabe por qué? Las emociones son como un río. Si usted le da el cauce adecuado, ese río va a poder fluir. Pero si no le pone un cauce a ese río se va a desbordar, al igual que las emociones. No permita que eso pase en su vida. Le agradezco por la oportunidad de escucharme en este tiempo y le llevo y le invito a que pueda usted reflexionar sobre cómo ha estado actuando emocionalmente en este tiempo en que nuestro Maestro nos recuerda que vino al mundo a vivir por nosotros y a morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos la libertad de acercarnos al Padre, porque Él es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Gracias a todos ustedes los que me acompañaron el día de hoy. Un abrazo fuerte y espero que pueda seguir pasando esta Semana Santa con una actitud reflexiva y con la oportunidad de poder, de ser necesario, hacer las paces con usted mismo, con Dios y aún con sus familiares. Que Dios me los bendiga. Chau.